Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle al Instituto de Estudios Albacetenses la organización de estas jornadas y bueno, habernos permitido participar en ellas, porque nosotros somos arqueólogos, es decir, gente de mal vivir, dentro de los historiadores, los que vamos buscando las piedras, y por tanto nuestra aproximación a estas jornadas de toponimia es sobre todo para hacer una cosa que está muy moderna hoy en día, que es la cocina. Es decir, nosotros venimos a deconstruir un topónimo, el topónimo de Puente Torres. Además, es un topónimo que, si todos ustedes ven la fuente de donde viene, que es un escrito de principios del siglo XI, de Inhayan, que describe la campaña del 935 de Aldebarán III, no tiene ningún problema. Dice que es Catanturrus, y Catanturrus tiene su traslación literal al castellano con Puente Torres. Vale, hasta ahí todo perfecto. Solamente que las cosas no suelen ser tan bonitas, no suelen ser tan fáciles, no suelen ser tan aclaratorias. En la ponencia, que espero que se publique, todo esto está muchísimo más desarrollado. Yo no quiero emplear esos tiempos porque hay que ir, es una labor casi quirúrgica, hay que ir punto a punto desgranando todo. Y yo simplemente le voy a decir que nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre el Iquim de Chinchilla, ese distrito administrativo de la Cora de Tudmir, y que luego terminará en el Reino de Murcia. La Cora de Tudmir, aunque no aparece en el Pacto de Teodomiro, debía existir ya, más grande, más pequeña, pero ya estaba. Y nosotros tenemos un proyecto de investigación de todo este territorio, que tiene una excavación, que es el yacimiento arqueológico de La Graja, que es una alquería andalusí del siglo XI y que, digamos, de alguna manera está dando unos resultados magníficos. Pero dentro, en vez de mirarnos solamente el ombligo hacia cara a la alquería, queremos entender el territorio para entender toda esta situación. De tal manera que vamos a publicando una serie de trabajos. Habrán visto, si siguen las publicaciones del Instituto de Estudios Albacetenses, una publicación sobre Alcalá de Júcar, ha aparecido una sobre Cenizate, otra sobre otra población. Bueno, y ahora le tocaba, teníamos una carpeta abierta y aprovechando estas jornadas, pues venga, vamos a ir a la carpeta y vamos a ponerle un cierto orden. Bueno, como ven ahí, Puente Torres, ahí tienen una fotografía aérea del puente actual, o Cantaturrus. Aparece en la crónica que relata la campaña del califa Abderramán III al-Nasir contra Zaragoza en el año 935, y se ha considerado en la historiografía como una cosa natural que también estaba en la ruta de la campaña del año 1172 del califa almohade Yusuf I. Por lo tanto, hasta ahí todo parecía bonito, estupendo y maravilloso, pero no hay nada como en historia como plantearse las cosas de por qué. Todas las publicaciones que se han hecho hasta este momento, empezando por la de la profesora María Jesús Rubiera, que fue la primera que tradujo en parte ese libro, esa parte del libro del Muktabi 5 de esta campaña, bueno, hay unas propuestas de rutas que hacía Zenón el profesor Zenón en el año 1985, que afortunadamente han sido en muchos casos modificadas y aclaradas por el aquí presente, el profesor Aurelio Pretel, al cual nosotros le seguimos en la medida de que nos deja los documentos niquelados para poder llegar los arqueólogos a comprobarlo sobre el territorio. Pero hay cosas que, digamos de una manera, este topónimo tan claro, no puede ser. Es que no puede ser, por varios motivos. En el pasaje, primero, la arqueología del territorio nos dice que la población califal en la provincia de Albacete es relativamente pequeña. Ven que está en verde lo califal, en azul está lo de la época emiral, y como ven, ponemos Chinchilla en Albacete, sobre todo en el barrio San Antón. Parece que hay una cerámica, es en el Museo de Albacete, que pertenecen al siglo X, bueno, y algún otro yacimiento. Pero digamos de alguna manera que lo que nosotros hacemos es cruzar los restos arqueológicos con las fuentes literarias y sobre todo el análisis, en este caso, del topónimo Puente Torres. Todo esto, ya le digo, es muy largo. Bueno, hasta el día de hoy, este es un plano de 1837 sobre el río Júcar por su paso por la provincia de Albacete. A día de hoy, no hay ninguna evidencia material sobre la existencia de puentes romanos en la provincia de Albacete, por lo menos en el Júcar. Tiene una larga discusión, esto está ampliamente desarrollado, porque muchos de los puentes que nosotros vemos actualmente en el Júcar son puentes del siglo XX, casi todos.
alguno del siglo XVIII, como el de Alcalá del Júcar, y alguno podría tener algún elemento en sus pies de apoyo de la edad moderna. No hay atestiguado en ninguna documentación anterior al siglo XV de puentes en el río Júcar. Esto está en el texto, lo encontrarán más pormenorizado y, digamos de alguna manera, detalle a detalle. Lo que normalmente hay en el Júcar es vados. Hasta la propia Vía Augusta, cuando pasa por las llanuras de Valencia, lo hace por un vado. No hubo una construcción de un puente. Un puente es una cosa extremadamente clara. Y más un puente, como en el topónimo indica, un puente fortificado, un puente con torres. Claro, en el libro de 2011 que publicó el Instituto Albacetense sobre castillos de la provincia de Albacete, una de las cosas que decíamos, mire usted, evidencias arquitectónicas que queden sobre el vado del río Júcar a su paso por esta aldea que se llama Puente Torres, de momento no hay. Sí que es cierto que muchos de estos vados, y hay una amplia documentación que se va diciendo cómo se van cruzando estos vados, en ocasiones son vados que se apoyan, en otras ocasiones, en barcas. Y hay la utilización de barcas con bastante frecuencia. Y cuando hablan de puentes entre el siglo, sobre todo el siglo XIV y el siglo XV, todos los datos que aparecen de los puentes, desde casi Alarcón hasta Cofrente, son de madera. Y hay una serie de incidentes que se publican y que, digamos de alguna manera, ahí están claros. Sobre la toponimia, como yo soy arqueólogo y no soy filólogo ni nada por el estilo, me ciño a una serie de artículos de una serie de investigadores, en concreto de Jacinto García, que a su vez retoma otro del profesor Contreras, que dice que la palabra turrus, es decir, si ya no tenemos puente, ya parte del topónimo se nos ha caído. Ahora viene la parte de la torre, que turrus, y eso me ciño a Zapatero a tus zapatos, a lo que han publicado los filólogos, que en la realidad podría no proceder del latín turris, sino de una raíz mucho más antigua prerromana que se empleó prácticamente en toda la península ibérica para designar pequeños ríos y fuentes de turrus. Considera que puede poseer una raíz prerromana, tur, que pudo haber dado lugar a algunos nombres de lugares compuestos por torre, confundiéndose con el apelativo romance. Considera que la raíz tur pertenece seguramente a este conjunto de raíces paleoeuropeas estudiadas desde hace tiempo por múltiples investigadores, en primer lugar como componente de antropónimos celtas. Yo he hecho un barrido de todos los topónimos que el Instituto Geográfico Nacional tiene con torres, Dos Torres en Córdoba, Torres del Río, Torres del Segre, Torres Balbués, Torres de la Alameda, Torres de Berrelén, Torres de Carrizal, las Torres de Cotillas, Torres en Jaén, que es de donde se hace este estudio del profesor Jacinto García y del profesor Contreras, y sobre todo el topónimo Puente Torres, que es clavado al que aquí estoy hablando, de la provincia de Toledo. Y todos tienen dos características. Una, están junto a vados de ríos. Dos, ninguna tiene torres, ningún elemento fortificado, ni castillo, ni torre, ni nada por el estilo. Y tres, todas son pequeñas aldeas, núcleos de población muy reducidos. De tal manera que en el documento de 1313 que publica el profesor Aurelio Pretel sobre la división de términos entre Jorquera y Chinchilla, se habla de las labores de Torres y el vado de la Ruidera. Es decir, si el ejército califal pasó por lo que ahora llamamos Puente Torres, lo hizo sobre un vado, no lo hizo sobre un puente. Y aparte, que sería también una cosa que encontrarán en el artículo, la complejidad técnica de que un cuerpo de ejército pase por un puente que hasta ahora nadie lo ha visto. Es como las meigas gallegas. A ver las haylas, pero nadie las ha visto. Y aquí tienen el itinerario de Abderramán III al-Nasir, que empieza en el 21 de mayo del 935, indica la fecha de salida, no indica la fecha de llegada a Zaragoza, vamos, es una cuestión de perras. Los de Zaragoza, los tubillín no le habían pagado los impuestos y aquel se cabré y se va para allí a recaudar porque es lo que le interesa. Luego se vino trasquilado y tuvo que volver 2 años después con un cuerpo de ejército todavía más grande. Total, que le salen unos 35, el 24 de junio ya estaba sitiando Zaragoza, por lo tanto hay unos 35 días, 1.400 kilómetros de distancia, lo que le sale a 40 kilómetros por día. Tenían que ir muy deprisa, muy deprisa. Y de ese párrafo, de esa crónica de Ibn Hayyan del año de esta campaña, hay
dos cosas que a nosotros nos interesaban mucho como arqueólogos. La primera, que dice que la cora de Tudmir empieza en Balazote, o Balasuyuz, que es pero vamos, el camino de la sepultura es más o menos palmo arriba, palmo abajo en Balazote, y empieza la cora de Balansilla en Puente Torres. Por lo tanto, nos deja que la medina de Chinchilla está muy a la parte noroccidental de la cora de Tudmir, y que la cora de Balansilla, y el que conozca el territorio, como decía el profesor Aurelio Petrer, hay que pisar el terreno, desde lo que es la zona de la llanura litoral, pasando las serranías de Cortes, de lo que es el macizo de Cortes, el valle de Cofrentes, más luego tienes que pasar por los cañones de la parte del Júcar. Es decir, es un territorio que, si yo no dudo que perteneciese a la cora de Balansilla, pero una de las cosas que va a haber que reflexionar es sobre todo qué significa pertenecer en estas zonas fronterizas. Voy ya rápidamente. Eso es un tema que hay que debatir porque también es una cosa muy interesante. Lo más curioso es que la ruta que toma Abderramán III es curiosamente marginando la cora de Santander por una serie también de problemas que tenía con los Dildum y por lo tanto es muy difícil. Pero, para terminar, en los documentos que publica Ibn Said al-Salah de la expedición de Yusuf I a sitiar Huete y Cuenca en el año 1172, lo más interesante es quizás que en ningún momento aparece que cruza el río Júcar. En ningún momento parece que pasa por Puente Torres. Es más, dice que llega a Balasuyuz, hacia Balazote, va hacia lo que es la zona de Albacid, y bueno, con un tema de lagunas que el profesor Aurelio Petrer tratará creo que mañana, y giran, y en ningún momento dicen están sobre el río Júcar, pero en ningún momento lo cruzan. Lo que hacen es seguir el camino natural que va entre la Gineta, la Roda, en dirección a la Almarcha, porque allí ya había cristianos, y dice que es el país de los nazarenos, y entra ya en conflicto. Y luego vuelve, hace la ruta por Huete, Cuenca, y vuelve con el rabo entre las patas porque le sale todo fatal, y vuelve por Utiel, Requena, y coge la vía Augusta para volver hasta Murcia, donde en Murcia lo único que consigue hacer es volver a confirmar a un tal Abud Uthman y Musa como caíz al mando que tenía del castillo de Chinchilla y su frontera. Nos está diciendo cuál era la frontera almohade en este momento. En el artículo encontrarán mucho más desmenuzado todo lo que pensamos que en toponimia a veces no todo es lo que parece, sino que Puente Torres es una transliteración. Tengan en cuenta que Ibn Hayyan escribe su crónica de esta campaña casi 50 años después. Él no participa en la campaña, habla por otros autores, y todavía no sabemos la explicación y no vamos a dar la solución, pero desde luego en Puente Torres ni había puentes ni había torres. ¿Cómo llega luego el término a aparecer? Que, por cierto, cuando aparece ya es en el siglo XV, no aparece antes. Pues bueno, eso será un tema a seguir debatiendo y no voy a consumir más tiempo para cumplir horario. Pero en el artículo encontrarán todo esto muchísimo mejor articulado y muchísimo más defendible. Bueno, aquí simplemente he puesto unos planos ya del siglo XVII, donde no aparece Puente Torres, pero a partir del siglo 1724 aparece Puente Torres. En la Obispado de Cuenca de 1760 aparece Puente Torres. En el mapa del Obispado del Reino de Murcia aparece Puente Torres. En el plano de Dufour de 1837 aparece Puente Torres. En el Castilla la Nueve de 1837 aparece Puente Torres, pero en el plano de 1892, 1.50.000, dice que no hay puente, que está derruido porque es otra cosa que explicaremos en el artículo, una larga tradición que tiene el Júcar hasta que es domesticado mediante las centrales hidroeléctricas es llevarse todos los puentes secularmente, de tal manera que casi invertir dinero en unos puentes que luego no se podían mantener ha sido una larga tradición del Júcar hasta principios del siglo XVIII. Lo siento que me haya excedido un poco, pero bueno, para que vean que desde la arqueología también podemos abordar la toponimia, aunque no la creamos.